Parte 8. En las tradiciones de los súcubos, los castigos dictados no solo debían incluir dolor aplicado al cuerpo, sino también hacer que el que estaba siendo castigado sintiera vergüenza. La hermana mayor Lucía había previsto inicialmente usar el látigo que utilizaba como su arma para castigar a María, por tanto, quería prestarle su látigo a Basara para que lo utilizara. Pero él negó con la cabeza y la rechazó, como queriendo tranquilizarla mientras que sus manos estaban sobre los hombros de María, y dijo: puesto que yo soy el castigo de María, me gustaría hacerlo con mis propias manos. Y después de eso, Basara explicó que su castigo a María sería golpear su trasero, también conocido como zurra, debido a que era el método habitual normal de castigo utilizado por los padres humanos. Ahora mismo, con el fin de recibir nalgadas, Naruse María estaba actualmente haciendo una cara muy enrojecida, y es que se había quitado la ropa. Normalmente hablando, en las nalgadas uno no tenía la obligación de quitarse la ropa, pero cuando Basara quería administrarle nalgadas punks normales, Lucía lo añadió como su petición, porque se calculó que no podía hacerlo bastante embarazoso. Lucía había previsto inicialmente no solo usar el látigo en María, sino que también quitar la ropa de María de una en una hasta que ella estuviera desnuda, haciendo que admitiera sus malas acciones, mientras que estaba completamente desnuda, para limpiar a fondo toda su culpa y malos sentimientos. Por lo tanto, es por eso que María se quitó su ropa. Si Basara quería crear los efectos del látigo cortando la ropa de María, él podría simple y sencillamente rasgar su ropa. Pero a medida que Basara no quería hacer eso, Lucía simplemente le ordenó a María primero quitarse su ropa. No dejar que Basara las quitara, sino que a su vez, hacer que María se las quitara por sí misma. Debido a que era parte de su castigo, con solamente sus panties, María se puso de pie ante Basara, quien la esperó mientras estaba sentado en el sofá, reuniéndose con sus ojos. Lo siento, Basara. Y se disculpó por ocultar sus verdaderos sentimientos. Basara extendió su mano izquierda, y dijo mientras acariciaba sus mejillas: ya veo, también has sentido tanto dolor. Lo siento. María se disculpó una vez más. Entiendo. En este momento, voy a ser el que te castigue. Basara luego dijo. Sin embargo, eso no es porque ya te habías sometido a Soljear y nos habías traicionado, sino a que seguías sonriendo a pesar del dolor en tu corazón. Incluso si no estamos relacionados por la sangre, incluso si somos de diferentes razas, ya somos familia, y yo soy tu hermano mayor. Todo esto puede ser mi expresión de deseos, que eso es lo que creo. Por eso, si tú como mi hermana pequeña hace algo mal, te castigaré, ¿entiendes? Sí. María asintió, y luego Basara se giró hacia Lucía. Lucía, la magia que María había utilizado antes en Kurumi, la que tuvo un efecto similar y un método similar de elevación a la maldición del contrato homosirviente hecho entre mí y Mio y Yuki, ¿sabes cómo utilizar eso también? Lo sé. ¿Por qué lo preguntas? A la pregunta de Lucía, Basara levantó la mano derecha de María y le dijo: yo sé que estoy a punto de castigarla, para no dejar que María se oculte de nosotros nunca más, así como para acabar con sentimientos como la culpa de su corazón. Me gustaría hacer las cosas más a fondo, por completo y en profundidad. Si ella fuera a entrar en un estado de despertar la experiencia del placer y dolor, ¿no acabaría anulando la finalidad del castigo? Basara respondió al punto planteado de Lucía. Este tipo de cosas es de acuerdo a las prácticas realizadas en el pasado. Lucía miró en silencio a Basara durante bastante tiempo, y luego respondió: entiendo, dejaré que María se someta a mi bautismo, aunque esto es muy rara vez haciéndose entre los súcubos. Mis poderes de súcubo son más fuertes que los de María, así que debería haber un efecto mejor. Y así comenzó lentamente a caminar hacia María. María, mírame a los ojos. Sí, Lucía Onesama. A pesar de que entendía claramente lo que venía de la conversación entre los dos, María obedeció a su hermana. Después de que los signos de magia de súcubo se presentaron dentro ojos de Lucía, mirando directamente en ella, un cambio se produjo dentro del cuerpo infantil de María. En algún lugar dentro de su abdomen inferior, un calor dulce vino derramándose, y comenzó a hincharse. Tal como dijo Lucía, los poderes de la hermana mayor estaban por encima de María, y el bautismo fue, por supuesto, más potente. A partir de jadear, María se desplomó en los brazos de Basara. Mientras que estaba sentado en el sofá, Basara aprovechó la oportunidad para colocar a María en sus muslos. Sus pechos fueron sobre los muslos de Basara y estaba de frente volteada. Ella estaba ahora en la posición más fácil para que Basara azotara su trasero. Entonces, estoy empezando. La voz baja de Basara sonó. Fua.
propagado en los muslos de Basara, jadeando con vehemencia mientras tragaba. Sí, Basara, por favor, castígame fuertemente a mí quien había engañado a todos. María dijo palabras arrepentidas como tales. Al momento siguiente, la palma de Basara aterrizó en el glúteo de María, la bofetada sonó a cabo en la oficina de Lucía. La fuerte fuerza golpeándola la paralizó por un momento, y luego vino inmediatamente el dolor. Después de haber pasado por el entrenamiento de un héroe, Basara se había pegado a tope en María sin reservas, torciendo la muñeca hasta su límite. Su mano había seguido la línea más óptima para aplicar el golpe perfecto. Desde el principio, la fuerza aplicada iba más allá de lo sorprendente. Los efectos del bautismo no se aliviaron en absoluto, al igual que la braga que llevaba. De este modo, María dio un grito con los ojos llorosos. ¡Fua, corazón negro! Un grito que María como un sucubo no esperaba, un grito que hizo despertar su debilidad. Sus jadeos indebidos, claramente ingresaron en los oídos de María. Yo. ¿Por qué algo como un grito? María se sorprendió y aturdió, pero no era capaz de seguir pensando. Debido a que el segundo golpe aterrizó sobre su trasero. A corazón negro. Eso sin duda, era puramente el dolor, sin la sensación de placer en todo, pero sin embargo, lo que escapó desde su boca fue un grito de placer. Sus reacciones y lo que sentía claramente no eran coincidentes, empujando la mente de María en un lío. Pero luego se dio cuenta rápidamente, el dolor solo existía en su trasero, bajo la superficie, algo comenzó a cambiar. Ese paquete de calor comenzó a crecer aún más rápido. Cuando el tercer golpe vino, a corazón negro. Naruse María finalmente lo entendió. Dentro de su cuerpo, el dolor y el placer se entrelazaban entre sí. Experimentando aquel dolor escaldado, un placer aún más caliente llegó junto con él. Por lo tanto, en el instante siguiente, ella se bañó en el dolor y placer. Con el cuarto golpe, el dolor y el placer eran iguales. El quinto golpe trajo su dolor más allá de sus límites. Con el sexto golpe, un placer único fue dejado en su mente. Con esto, todo comenzó a correr fuera de control. ¿Ah? Basara. A corazón negro fu. Agua corazón negro o. A corazón negro. Con cada golpe fuerte de Basara que aterrizó en el trasero de María, la mente de María fue retirada aún más en la confusión. El haz de picor en su interior comenzó a propagarse desde su trasero y muslos. Cada vez que el sonido crujiente resonó, María gritó con una expresión de embriaguez. En el momento en que el 10º golpe cayó, a corazón negro, el placer acumulado estalló de repente, y Naruse María fue empujada al instante a la cima. Con los ojos blancos del clímax, ese pequeño cuerpo infantil yacía paralizado en los muslos de Basara, el regusto placer la dejó débil, jadeando de placer. De repente, Basara había dejado de azotar su trasero, y María se complació mientras estaba inmersa en su felicidad y plenitud. Al ver esto, no podrías estar pensando que eso sería suficiente para arreglar las cosas. ¿Cierto? Después de ver todo el proceso hasta ahora, Lucía dijo con frialdad, ¿de verdad crees que con solo 10 azotes, un simple clímax, sería suficiente para hacer que esta mujer se olvidara de todo? Si esto es así, entonces miras hacia abajo al placer de una mujer y María. Basara contestó la decepción de Lucía con el silencio. Como si le dijera, que no había terminado todavía. Pao. Basara, María se volvió hacia él con los ojos húmedos del placer, y se dio cuenta de que la mano de Basara con la que dio una palmada, fue debajo de la banda de sus bragas. Sin ningún tiempo de resistirse, Basara le quitó las bragas hasta las rodillas. Sus pequeños topes redondos y su enrojecimiento ahora eran completamente visibles. Dios mío, pero no duele en absoluto. Probablemente debido a las olas de placer que iban sobre ella, remitiéndose, los restos de María se movían en los muslos de Basara, pareciendo ser muy cómodo. Por lo tanto, Basara la miró y dijo: María, levantando la mano izquierda, aquella palma luego aterrizó sobre su trasero. ¿Por qué? ¿Por qué estoy tan caliente? María se ha visto obligada a experimentar su trasero siendo castigado, y estaba experimentando dolor, así como un placer aún más fuerte. Lo que fue transmitido desde la palma de la mano, era un placer quemándose, como si esa mano cálida la escaldara. Google los espera. María de repente sintió una sensación de estar flotando. Basara había levantado su cuerpo por debajo de ella, tomando sus panties que estaban en sus rodillas, y colocándolas de nuevo sobre sus muslos. Sin embargo, no horizontalmente en una posición en la que fácilmente podría azotar su trasero esta vez. En su lugar era una posición en la que María se enfrentaba a Basara, donde ella estaba a horcajadas y como si estuviera a punto de abrazarse con él.
María entendió ahora, ella tenía que buscar en él mientras que administraba el castigo del placer de su trasero desnudo, hasta que todo su dolor desapareciera desde su corazón. María no tenía ninguna intención de resistirse, porque ella no quería ocultarle nada más a Basara, por lo tanto, ella esperó en silencio a que Basara hiciera su movimiento. La mano derecha de Basara a continuación, golpeó en el culo que estaba cubierto generalmente por sus bragas, y en ese momento, ¡ah, corazón negro! La primera de ellas envió a María a la cima de nuevo, y cuando el siguiente aterrizó, María llegó a la cima una vez más mientras miraba la cara de Basara, con cada tortazo aterrizando sobre su trasero desnudo. Todos y cada uno estaba lleno de la alegría de ser azotada mientras estaba sentada en sus muslos, con el placer que actuaba como un catalizador para su felicidad abrumadora. Muy pronto, el joven y tierno cuerpo de María comenzó a mostrar signos de sometimiento de las mujeres. Incluso mientras recibía el castigo, las puntas de los pechos de María estaban hinchados, y desde su boca y entre sus piernas fluían los fluidos de amor de María. El pequeño cuerpo infantil de María fue explotado por Basara con cada golpe aterrizando al igual que Eos, en adición a su pico rápidamente. Una vez que pasó el número 10, María finalmente llegó a su límite. Corazón negro. Las manos y las piernas de Naruse María se envolvieron alrededor de Basara, y todo su cuerpo se estremeció. Sa. Pao. Fue a corazón negro. Ya no podía pensar, María solo pudo jadear hacia el aire. Basara levantó la mano derecha. Al ver esto, Basara, Lucía no pudo evitar impedirle por el lado, pero, en el momento siguiente, lo que el trasero de Naruse María, quien ya había llegado a su límite, recibió, fueron caricias. La mano de Basara acarició el trasero de María que se había terminado de recibir su castigo, como para consolarla, no era diferente de las palmaditas en la cabeza de un niño para alabarlo. Ha sido duro para ti. La tierna voz de Basara vino desde su lado. Así, María sintió pesadamente mientras que muchas lágrimas caían desde sus ojos grandes y húmedos, y procedió a abrazar a Basara con más fuerza, llamando su nombre una vez más. Después de esto, ¿esto es suficiente castigo? A la pregunta de Basara, Lucía sin palabras le dio la afirmativa. Con eso, la expresión de Basara se relajó y ligeramente acarició el cabello de María. María ya se había dormido en los muslos de Basara. Lucía entregó la pomada antiinflamatoria originalmente para ser utilizada después de la flagelación de Basara, que entonces comenzó inmediatamente a aplicarla en el trasero de María con suavidad. Fue aquí donde María perdió completamente su conciencia. La respiración normal de María mostró que ella estaba toda bien y en paz. Ya veo. Lucía observó cómo Basara acarició la cabeza de María con los ojos llenos de compasión, como entonces logró entender por qué, finalmente, Sera le había tomado el gusto a Basara. María probablemente no sabía ya que fue algo antes de su nacimiento, el castigo que había pedido como el bautismo de Basara, era el truco habitual de Sera. Probablemente mientras que hablaba con Basara, Sera se había dado cuenta de que una parte de su corazón era similar a la de ella. Con alguien como el que acompañara a María, Lucía se sintió más tranquila, pero al mismo tiempo un poco de miedo. Basara es el hijo del ex héroe, dios de la guerra, Jin Touhou, y solo eso sería suficiente para hacer que uno tuviera su guardia alta. Sin embargo, en comparación con la expresión de amor y afecto ante sus ojos. ¿Qué pasa exactamente con este joven que puede mostrar de vez en cuando los ojos fríos que pueden hacer que incluso me estremezca? Quién sabe, ocultando dentro del corazón de Basara podría haber una emoción inimaginablemente fría. Hablando de eso, Basara logró hacer lo que había dicho, para liberar el dolor en el corazón de María. A pesar de ver el corazón de su hermana pequeña linda siendo salvada por él, hubo algunos malos sentimientos con ella, pero incluso si se las arregló para detener ese pensamiento borroso, ella todavía tenía temor de él, que apenas parecía demasiado exagerado, y en este momento, todavía había algo importante que hacer, por lo tanto Lucía comenzó a tomar medidas. Lucía se volvió para mirar a la puerta de su oficina, y aquella puerta de madera de pronto comenzó a abrirse, y la adolescente detrás de la puerta tembló de la conmoción por el repentino cambio que fue el caso. Se cayó y se sentó en el suelo. Esa fue la héroe que había llegado al reino de los demonios junto con Basara. Kurumi. Basara la llamó por su nombre en estado de shock, después de pensar en María, que estaba dormida en sus muslos. Él no se levantó. Lucía comenzó a caminar hacia Kurumi en el lugar de Basara, y luego dijo mientras estaba de pie delante de sus ojos. No solo te moviste por la ciudad de forma no autorizada, también escuchaste en secreto en mi oficina. Y pensar que un héroe haría tal acto ilegal. Yo. Bajo la crítica despiadada de Lucía, Kurumi entró en pánico y miraba hacia Basara.
Probablemente llegó a parecer que Basara y María parecía estarles tomando un tiempo muy largo, y después de escuchar los diversos ruidos de ahora en la oficina, se quedó aquí hasta ahora, ya que no era conveniente para ella escapar de nuevo al cuarto. Ahora, ¿qué debe ser manejado? Ella no había pasado por el camino que Sera había construido, cuando Lucía se daría cuenta de eso, puesto que ya había sido utilizada por Basara. Con el contrato como sirviente que Basara había hecho con Mio y Yuki, podían sentir su ubicación, pero Mio sería demasiado visible ya que era la única hija del anterior señor demonio, y mientras que Yuki podría moverse en secreto, no podía ocultarse a sí misma, así como Kurumi quien podría ocultarse con su magia de espíritus, y por lo tanto, probablemente, esa fue la razón por la que le habían enviado. Todos ellos estaban preocupados por Basara y María y así llegaron a comprobar, aquel pensamiento no era demasiado difícil para él entender Ñp. Sin embargo, por desgracia, Lucía no estaba en un muy buen estado de ánimo en este momento. Eso era natural, en este momento, el único para liberar el dolor de María y hacerla caprichosa y feliz originalmente iba a ser ella misma. Aunque en un principio, incluso pensando que Basara no tenía esa habilidad, ese mismo papel fue tomado muy bruscamente lejos de ella. Probablemente al escuchar los sonidos de placer de María, el cuerpo de Kurumi parecía haber sido infectado y empezó a sentir placer y emoción, un placer oscuro empezó a hacerse cargo de su corazón. Por lo general, como ayudante de Ramsus, así como la gestión de muchas sirvientas, Lucía tenía que ejercer autodisciplina y contener sus propios deseos, pero en verdad, su instinto como una suku era mucho más fuerte que la de María. Y en este momento, Lucía no tenía la calma suficiente para ser capaz de reprimir sus instintos intensos. Así, para todos los sentimientos negativos y malos de Lucía, había decidido dar rienda suelta todo en la Kurumi ante sus ojos. En otras palabras, ella soltó su bautismo de Suku. Con efectos incluso capaces de hacer que María de la misma raza perdiera la fuerza en sus piernas, eso envolvió a la Kurumi que tenía su inmunidad baja de estar en el reino de los demonios. Y la hizo colapsar de nuevo con los ojos vidriosos. Lucía tuvo la oportunidad de tenerla en sus brazos, y luego la introdujo en su propia oficina. Lucía, ¿por qué? En las palabras que Basara tuvo hacia ella. Lo he dicho antes. A medida que soy la ayudante de Ramsus-sama, este lugar es mi oficina. Mientras mantenía a Kurumi dentro de sus brazos, Lucía se dirigió hacia Basara y respondió. Y esta ciudad es la residencia del anterior señor demonio Wilberto-sama, y también para la actual gestión de la facción conservadora. Has utilizado el túnel de madre, lo que muestra que ella se había movido dentro de la ciudad de forma no autorizada para encontrar este lugar, y con eso, no tienes que decir lo que quiero hacer. Lucía lo dijo mientras miraba en Basara, sus instintos de Suku eran ardientes dentro de sus ojos, su cuerpo dejaba escapar un aura clase S. Kurumi no hizo hecho el contrato como sirviente conmigo, e incluso si las otras lo hicieron, no conocían los caminos dentro de la ciudad, por lo que era probable que al igual que yo, Sera fue quien le dijo en el camino. Justo ahora, Lucía pareció relativamente abordar a su madre con más respeto, por lo tanto Basara quería probar levantando su nombre para calmar a Lucía. Sin embargo, ¿no es necesario nombrar el nombre de mi madre? Este lugar es mi habitación, por lo que el derecho a decidir es todo mío. Después de decir eso, acostó a Kurumi en un sofá junto a la mesa al lado del sofá donde Basara estaba sentado, y con acciones limpias y ordenadas, ella empezó a quitar la ropa de Kurumi. Pero la racionalidad de Lucía apenas logró ser superada por su instinto Suku, por lo que incluso si perdía su calma, tenía la fuerza para rasgar la ropa de Kurumi. En un abrir y cerrar de ojos, había despojado de la ropa interior de Kurumi, después de deshacer los cierres y quitar su sujetador para revelar esos deliciosos pechos, sus manos se movieron hacia su panty. Kurumi es la amiga cercana de tu hermana pequeña. Si le haces daño, María lo más probable es que se volverá triste, así que por favor piensa en ello. Al oír a Basara diciendo aquel consejo para tratar de conseguir que se detuviera, Lucía detuvo sus manos que ya se habían enganchado en las bragas de Kurumi. Ella tenía su espalda hacia Basara, así que era incapaz de ver la expresión que tenía en este momento. Sin embargo, después de un breve silencio, Lucía se enderezó y se volvió alrededor. Bien. Por el amor de María, te voy a dar otra oportunidad, y dijo mientras miraba a Basara con los ojos furiosos con sus instintos de sucubo. Y tomarás mi lugar, me darás una vista con esta chica, y satisfacerás mis necesidades, por ejemplo, si no estoy satisfecha, ya no me importará si ella es la amiga de María, y administraré la verdadera felicidad dedicando todos mis poderes de sucubo, haciendo olvidar incluso su propia identidad. No me hagas hacer más derechos de emisión, entiendo, Basara prometió con impotencia.
Aunque más persuasión o negociación no era imposible, si llegara a fallar y provocar a Lucía, iba a ser difícil decir en qué estado iba a terminar Kurumi. Así. Basara ligeramente levantó a María y la colocó en el sofá para seguir durmiendo, y luego se dirigió hacia el sofá donde Kurumi y Lucía estaban. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.